Que la paz de mi Señor Dios Jesucristo alumbre a todos los que están viendo este programa en este momento. Esta no es una programación que está a favor de uno y en contra de otro. Voy a hablar de la verdad. El por qué las iglesias llamadas de Cristo hoy están divididas. Yo le voy a dar un detalle bíblico de esto y usted podrá entender el por qué las iglesias de hoy están divididas. Si nosotros hablamos de esta palabra, tenemos que entender que Dios es un Dios de pacto. Cuando las iglesias de hoy establecen lo que hoy se vive, no se pudieran llamar iglesia de Cristo, porque han violado el pacto de Cristo. Igual que anteriormente, el que violaba el pacto, Dios lo sacaba de su pueblo. Nosotros, los gentiles, éramos pecadores. No éramos mencionados como pueblo de Dios. Nosotros vamos a ver en las Escrituras que no teníamos pacto, no teníamos promesa, no teníamos Dios, no teníamos nada. Cuando Dios le hace las promesas a Abraham, le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Ahí entramos nosotros. ¿Qué había que hacer con el pecador, con el circunciso, con el publicano, que éramos nosotros? Había que limpiarlo. Había que darle la oportunidad de limpiarlo. A esto me voy a referir, porque si usted no entiende esto que le voy a explicar bíblicamente hablando, y no a la manera mía, sino con datos bíblicos, déjeme decirle que Cristo no está dividido y no va a juntar todas las iglesias divididas, Él como su Padre. Nos vamos a las Escrituras y nos vamos a ir a nuestro padre Abraham. Éramos incircuncisos, recuerde esto, ¿no? En Génesis, en el capítulo 7, 17, escuche las palabras de Dios con Abraham. Le estoy hablando de Abraham a una edad de 99 años. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto no es que hay que respetar mi vida, que hay que respetar. Oye, el Señor le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Y esto es bueno que sepan, oh, Dios te bendiga. El por qué bautizan las iglesias a los gentiles. Esto yo lo voy a probar. Biblia Reina Valera 1960. La circuncisión. Los diezmos. Ay, no le gustó ya. Pero escucha lo que dice la Biblia. Esto no es de Cristo. He aquí mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será llamado Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en generaciones, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo,
para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, si es que cree. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que mora. Esta es la tierra de los Dios te bendiga, que todavía se trae en un pacto que no le pertenece. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Está hablando de los judíos. Está hablando de los judíos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardaré mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. El sello del pacto ahora, ¿cuál es? Escúchalo usted. Este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Lo iban a circuncidar. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ti. Y de edad de 8 años, de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. El pacto era carnal. Y el varón incircunciso, aquí estamos nosotros. El que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ese era el pacto anterior. Comenzamos a analizar las escrituras. Por casualidad, a usted lo han circuncidado. Porque para usted estar en ese pacto, usted tenía que haber sido circuncidado en ese tiempo, no el de ahora. Les voy a seguir informando para que se dé cuenta por qué están divididos. Si nosotros nos vamos ahora al bautismo, le hablé de la circuncisión y usted verá lo que hizo Cristo. No vamos al bautismo. Usted se va a dar cuenta que el bautismo de agua fue solo para los judíos. Eso lo dice usted. No, busque su Biblia, Reina Valera 1960, que hay que tener mucho cuidado, porque de momento desaparece. Están cambiando y cambiando y cambiando. Es la única Biblia que da galleta a los que quieren cambiar esta palabra. Si buscamos en Mateo, en el capítulo 3, versículo 5, y lo vamos a hacer hasta el 17. Vamos a comenzar aquí a darnos cuenta de que el bautismo de agua era para los judíos y todas las iglesias están bautizando, no para los gentiles. Vamos a ver si esto es verdad. En Mateo capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El pecado, aún Cristo no había muerto, estaba latente, porque la paga del pecado es muerte, y todavía Cristo no había muerto, a no ser que el pastor suyo haya muerto por usted. Vamos a seguir. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, dése cuenta que habla a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre.
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tremendo, le está informando, ¿no? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A mí me dio mucha tristeza, mucha pena el decirle este texto bíblico a la iglesia. Aquí viene el detalle de los judíos y de Cristo. El de los judíos con agua. Cristo no había muerto. Ahora viene también el desarrollo del de Cristo. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Arrepiéntete, pecador. Eso no existe ya. Eso era de un antiguo pacto donde todavía Cristo no había muerto, donde había un bautismo con agua. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará. Si usted conjuga el verbo, todavía no lo estaba, porque estaba vivo. En Espíritu Santo y fuego. Bautizará. Por casualidad, ese bautismo es con agua. Comienza usted como a darse cuenta que verdaderamente la razón por la cual están divididos. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Obviamente que es la condenación. Entonces, aquí viene lo sabroso. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado. Había que confesar los pecados. ¿Y Cristo qué iba a confesar? Y yo le digo a los predicadores, Juan exigió confesando sus pecados. Los saduceos, los fariseos venían confesando sus pecados. Pero aquí, ¿qué pecado iba a confesar Jesucristo? Entonces, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Porque que Cristo no tenía pecado. Pero Jesús le respondió, deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amado, ese bautismo fue por usted, gentil, y por mí. Le voy a informar para que usted se dé cuenta que eso es así. Si nosotros no vamos a Colosenses, ni fuimos circuncidados, ni tampoco teníamos que ser bautizados. Porque esto estaba en la carne. La circuncisión era de la carne. Cristo no había muerto. El bautismo de agua era de la carne, no del Espíritu. Y por eso fue que Juan dijo, Él bautizará con Espíritu Santo. Ahí no hay agua. Vamos a ver. En Colosenses ahora, en el capítulo 2, yo doy todos los detalles bíblicos, porque no hay mejor manera de convencer a los que contradicen que con la misma palabra de Dios. Usted se quiere engañar a sí mismo, seguir en una doctrina errónea, son su vida. Usted pagará las consecuencias. Aquí dice desde el versículo 8, desde el versículo 8 lo vamos a leer hasta el 17.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca y sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esos son los rudimentos del mundo. Observe esto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también, subráyelo esta palabra, a nosotros es esto. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, era nosotros. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Tú analizas todas estas cosas y tú dices, pero me han engañado, Dios mío. Me voy al bautismo del agua. Sepultado con él en el bautismo, al igual que la circuncisión, en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Oye, si a usted lo bautizan hay que circuncidarlo también y irse para atrás, para el pacto anterior, sin hablar de Cristo entonces. Era un decreto. La paga del pecado, muerte. Y oiga lo que dice aquí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El decreto de muerte lo cogió él para él. Despojando a los principados y a las potestades, le exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Por tanto, nadie juzgue en comida o bebida en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, no es suyo, ni es del pastor, ni del ministro, ni del concilio. Aquí nos acuerda a cada uno de nosotros, en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2 nos acuerda a nosotros esa situación anterior. Y oiga lo que dice aquí. Lo vamos a hacer desde el versículo 11 y 3 hasta el 13. A usted gentil y a mí también. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Incircunciso. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tremendo. No teníamos pacto, ni fe, ni Dios, ni esperanza. No teníamos nada. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya esto no es en los días de la carne. Le estoy probando paso por paso lo que es del Espíritu, lo que es de la carne, y que el bautismo de agua era para los judíos. Y le voy a seguir probando estas cosas.
Por eso todas las iglesias están divididas. En 2 de Corintios, aquí te lo acuerda también, que ya esto del arrepentimiento aquí todo es diferente. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente, se va a los extremos. Hablar de Jesucristo es irse a los extremos. Lo voy a leer el 15, importante eso. Dice, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Iglesia del Nuevo Pacto. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Oye, ni a Cristo. Wow. No que Jesucristo en la carne ya no lo conocemos así. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿De qué era el bautismo? De la carne. De los judíos. Lo que somos de Cristo tenemos que buscarlo en el Espíritu ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas y no es la ropa. Habla de todas las cosas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es la iglesia de Jesucristo. Embajadores, hombres llamados y mujeres en el propósito. A mí me duele predicar esa parte. El 21, como fue bautizado por usted, sí, por usted mismo y por mí. Aquí le acuerda algo también a usted sobre ese bautismo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque el bautismo había que confesar los pecados. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuánta gente perdiendo la vida por disparates. No han asimilado todavía esta palabra. Le voy a seguir informando. En 1 de Corintios capítulo 1, el mismo apóstol Pablo le da gracia a Dios que él no bautizó a ninguno de los que están divididos. Oiga, pero usted tiene que analizar, por Dios, esta palabra. El apóstol Pablo, el hombre que fue trasladado al tercer cielo, como entendió, siendo judío, y habiendo sido bautizado por Ananías, cuando quedó ciego, en Hechos capítulo 9, y él llegó a bautizar en la ignorancia. Pero cuando entendió esta parte, trasladado al tercer cielo, donde se le dio palabra que a hombre alguno no se le ha dado de expresar. ¡Wow! ¡Qué dolor! Dice, mira, yo le doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes lo he bautizado. Gracias a Dios, si eso hubiera sido de Dios el bautismo, para con nosotros los gentiles. Si eso hubiera seguido el bautismo de agua, él no hubiera podido decir esa palabra. Vamos a ver si eso es verdad. 1 de Corintios capítulo 1.
aquí viene el detalle, todas estas divisiones, uno bautiza aquí, otro bautiza, y se han metido en pacto que no, por negar a Cristo. Eso niega a Cristo, lo niega eso. Oiga lo que dice aquí en el 10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, violentado. Y que no haya entre vosotros divisiones, violentado, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, violentado. Wow. Esto es una guerra. Ya el apóstol está iluminado. Y escucha lo que dice. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Por qué venía ese problema? Por el bautismo. Por el bautismo del agua. Esa práctica ya no se podía dar. Cristo ya había muerto, había pagado. Ya venía el bautismo del Espíritu Santo. Y oiga lo que dice Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Porque era por el bautismo. Escucha ahora lo que dice. Doy gracias a Dios. Wow. A mí esto me llega a la gloria. Si hubiera sido de Dios el bautismo en la actualidad, él no podía decir esa palabra. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Oye, él lo hizo por ignorancia, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes. En los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pero él había conocido ya esta gracia. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Cuál es el empeño suyo, ministro? Eso niega a Cristo. Oiga lo que dice el apóstol de los apóstoles. El que le dijo a Pedro, tú estás de condenar. El que los apóstoles fueron consiervos de él, ayudantes de él. Oiga lo que dice aquí. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo usted le respondería, ministro? ¿Cómo usted le respondería a todo esto? Usted pudiera tener palabra para esto. Bien, fíjense que aquí vuelve a detallar este caso de los dos apostolados, que uno era para los judíos y otro para los gentiles. Si nosotros buscamos ahora en Gálatas, en el capítulo 2, lo vamos a hacer desde el 6. Dice aquí la palabra de Dios, no yo. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol. El apóstol de los apóstoles. Dios no hace acepción de personas. A mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron. Te estoy hablando del apóstol Pablo, el apóstol de los apóstoles, que los que predican la palabra huyen. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, que era el de la ley, que era el del prepucio. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Quién podía decir que no? ¿Quién? Cuando Pedro quiso meterse
en algo que no le correspondía, tuvo problemas con el apóstol. Es el apóstol de los apóstoles. Dígaselo al ministro. Dice aquí: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Cómo tú quieres que Dios te lo explique eso? 2 y 2 son 4. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Escuchen ustedes que hablan tanto de Pedro. Pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién podía decirle eso a Pedro? El apóstol de los apóstoles, de todo el mundo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también en otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Escuche lo que dice aquí ahora. Esto es tremendo lo que dice aquí ahora. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? No andaba conforme a la verdad del Evangelio. Usted, ministro, cuando quiere llevar la iglesia a judaizar, usted no es de Cristo. Usted no anda conforme a la verdad del Evangelio. Porque el apóstol Pablo hasta a Pedro se lo dijo. Bien, si nosotros, amados, le voy a dar un poquito rápido esto que voy a decir. Escúcheme, que la palabra se confirma por todas partes. Si nosotros buscamos en Juan capítulo 7, versículo 38. Ya este no es el bautismo de que Sama, Sama, Sama. Oiga cómo es el bautismo. Oiga cómo es. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu que habrían de recibir si creía conforme a las Escrituras. Ni Sama las haya. Eso no es de las Escrituras. Bien. En Juan 14, 6, ahí mismo, Jesús dijo una palabra que la gente no lo ha podido todavía discernir. Yo no entiendo eso. Felipe le preguntó y él le contestó: tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me conoce, Felipe. Jesús les dijo: yo soy el camino. ¿Cuánto camino tiene usted? La verdad y la vida. Nadie viene al Espíritu sino por esa carne que murió por usted y por mí. Aquí en Juan capítulo 1, fíjese que aquí también lo especifica bastante claro. Dice en el versículo 13 y 14:
Se lo voy a leer desde el 12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A los que creen en su nombre. El bautismo no es, y hay muchos que piensan que son sellados y que con el Espíritu Santo de la promesa. Dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos no son engendrados de voluntad de carne, ni que el ministro dijo, ni de papá ni de mamá. Le voy a seguir informando. En Efesios capítulo 1, vamos a hablarle ahora de ese bautismo en Espíritu Santo. Son sellados eso. Aquí no dice en ningún lado que hablan en otras lenguas. Y las otras lenguas que hablan en el libro de los Hechos eran idiomas. Y aquí se ha pegado Sama la Haya. Sama para que traiga para acá. Eso es lo que yo interpreto con eso. Si usted no sabía la interpretación, llévesela al ministro. En Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esto está escrito aquí. Este es el evangelio de vuestra salvación. En el pacto de Cristo, en el Espíritu, no en los días de la carne, no en el antiguo pacto. Y habiendo creído en él, eso es una exigencia de Dios. Habiendo creído en él, no de bla, 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 porque la fe es una acción. Habiendo dado muestra, testimonio, trabajo en Cristo Jesús, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando eso pasa, todo está bien. Que Él las arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí ahora les voy a decir algo importante. Le voy a suplicar 15 segundos de una breve pausa y yo le voy a dar un detalle tremendo. Adelante, señor director. Distribuidora La Fábrica de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Y de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros. Todo cuanto usted vaya a necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Oiga esta información, usted que está escuchando esto. Mire, en Romanos capítulo 11, versículo 25. Si usted ha sido engañado, y usted persiste en ese engaño, usted pagará eternamente, porque la palabra de Dios así lo dice. Yo le exhorto que esto que yo voy a leer, usted lo aproveche, corra, estamos en Navarrete, este es el nuevo pacto de Jesucristo, el nuevo pacto de Jesucristo, en el pacto de salvación, en el pacto que Dios preparó para los gentiles, para que puedan ser salvos. Aquí en Romanos capítulo 11, versículo 25 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes,
en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué aconteció a Israel? Por nosotros, oiga esto, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Qué misericordia tiene Dios. Hasta que usted lo entienda, yo también, y pudiéramos entrar. Luego todo Israel será salvo. Oiga esto, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, con los judíos, cuando yo quite sus pecados. Porque el que murió por el pecado, todavía ellos no lo reconocen. Porque Dios le endureció el corazón por usted y por mí. Y oiga lo que dice finalmente en el 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Vienen desde Abraham, son el pueblo amado. Dios lo endureció, murió para restaurar su vida y la mía. Si usted ha sido engañado en una doctrina que todavía está con los Dios te bendiga, bautizando, diezmando y todo este tipo de cosas, y arrepiéntete, venga al nuevo pacto. Nosotros le enseñamos esta palabra como nos dice la Escritura. En el monitor están mis números. Si cualquier ministro quiere ser avergonzado, que me escriba, que voy a ir a su propia iglesia y le voy a probar que usted no está conforme a la verdad del Evangelio. Le voy a decir como le dijo Pablo a Pedro: usted está de condenar. Si quieren suscribirse en el YouTube, Luis Pérez Durán, se suscriben, le dan a seguir, pero más que esto, lo esperamos aquí en Navarrete. Estamos prestos para ayudarte. La salvación es sin dinero. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.